Que Dios los bendiga. Es un placer poder estar otra vez junto con ustedes para meditar en la palabra de nuestro Dios. Todos sean bienvenidos. Qué bueno que podemos estar otra vez reunidos a la distancia, pero reunidos para estudiar, meditar en la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles a que abran su Biblia en el libro de Habacuc. Habacuc, capítulo 3. Los versos 17 al verso 19. Habacuc, capítulo 3, versos 17 al 19. Habacuc, capítulo 3, versos 17 al 19, dice de esta manera: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nuestro Dios, en este momento nos acercamos a ti para pedirte dirección, para pedirte sabiduría, para meditar en tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, que aclares nuestra mente, que abras nuestros oídos espirituales para que podamos entender la verdad que tú quieres que entendamos. Oramos por los hermanos, por los amigos, por los conocidos, por las personas que conocemos su nombre y por quienes hemos estado orando. Estamos rogándote que tú les ayudes. Estamos rogándote que toques sus cuerpos y les dé la sanidad que ellos están necesitando. Dios, muestra tu poder, muestra tu presencia con ellos. Ayuda a sus familias, dales fuerzas, dales paz, dales tranquilidad, Señor, para que ellos puedan salir adelante. Están en tus manos, Dios. Aquellos que han sufrido la pérdida de un ser querido en estos días, te pedimos que tú les des también de tu paz, que les des de la tranquilidad que solamente tú puedes dar. Señor, están en tus manos. Permite que ellos experimenten la ayuda tuya, que experimenten la paz que solo tú das, esa paz que no puede dar el mundo, pero que tú la estás dando a los tuyos. Señor, están en tus manos. En Cristo Jesús estamos orando. Amén. Benjamin Franklin, un científico no cristiano, creía en la Biblia. Tenía gran respeto hacia la Biblia. Y dicen que en alguna ocasión él utilizó este pasaje, estos versos. Utilizó estos versos porque escuchó a unas personas estudiosas burlándose de la Biblia. Y burlándose de él también porque él había manifestado que respetaba la Biblia, que la Biblia para él era importante. Cuando él los escucha burlarse, llega delante de ellos y les dice que quiere contarles un poema. Les narra estos versículos y aquellos hombres quedaron sorprendidos y le dijeron: ¿dónde podemos tener una copia de esa poesía, de esos versos? Y él les dijo: lo pueden encontrar en Habacuc capítulo 3, versos 17 al 19 en la Biblia. La Biblia, nosotros creemos que es la palabra de Dios. Nosotros creemos que sí, dice palabras muy hermosas como estas que acabamos de leer, pero no solo son palabras bonitas, no solo son palabras hermosas, son palabras que traen consuelo,
a los que creen en Jesucristo, a los que hemos creído en Jesucristo y en la palabra de nuestro Dios. De repente, un día cualquiera, llega el momento de la prueba. De repente, un día cualquiera, llega el momento de la enfermedad, llega la ausencia, llega la despedida. De repente un día llega la tragedia. Algo viene a nuestra vida que nos pone de rodillas a pedir al Señor su ayuda. De repente viene a nuestra vida algo que nos hace orar a nuestro Dios y pedirle su ayuda. Por lo general, cuando nosotros oramos podemos discernir o entender dos respuestas: sí o no, sí o no. Pero mientras esperamos, mientras tenemos la respuesta, pasa un tiempo donde a veces clamamos y le pedimos a Dios: Señor, responde, Señor, responde. No escuchamos a Dios. Esa capacidad humana de entender la voluntad de Dios, de saber qué es la respuesta de Dios, no nos deja, no nos permite esperar. Nos parece tan larga el tiempo de respuesta. Nos parece que ya es hora de que haya una respuesta de parte de Dios. Nos embarga la angustia de sentirnos olvidados, de sentirnos ignorados, como si ese Dios a quien nosotros clamamos, como si ese Dios que sabemos que es real, de repente haya desviado su vista, su mirada de nosotros hacia otro lado. Y nos sentimos débiles y nos sentimos vulnerables. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hay respuesta? ¿Qué ha pasado con ese montón de promesas de la Biblia? ¿Qué ha pasado con esas promesas de fortaleza? ¿Qué ha pasado con esas promesas de ayuda, de poder, de milagros? ¿Qué ha pasado? Nos preguntamos. Se lee de una manera tan hermosa en la Biblia las promesas de Dios, pero se vive a veces, o se siente que se vive tan lejano de esas verdades. Pasajes que motivan a la fe, pasajes que motivan a pedir, a buscar, a llamar, promesas de compañía, promesas de abundancia, promesas de salud. ¿Qué pasa? ¿Dónde están? De repente pasamos por situaciones muy difíciles. Nos preguntamos, ¿dónde están las promesas de Dios? Y la Biblia no miente. Y cada una de esas promesas de Dios son verdad. Dios nos promete fortaleza y es verdad. Dios nos promete ayuda y es verdad. Dios nos promete que va a estar con nosotros y es verdad. Las promesas de la Biblia van a llegar, así es la verdad. Habacuc, capítulo 3, versos 17 al 19, nos hablan de una situación muy difícil. Dios ha hecho promesas. Esto lo sabía Habacuc. Dios ha prometido ayuda. Esto lo sabía Habacuc. Era el profeta de Dios. Pero ahora están viviendo una situación muy difícil. Una versión o una traducción de la Biblia de estos versículos dice: entonces
Me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Le alabaré, aunque no florezcan las higueras ni den fruto, los viñedos y los olivares, aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos. Porque el Señor me da fuerzas, da a mis piernas la ligereza del ciervo y me lleva a alturas donde estaré a salvo. Aunque no tenga alimentos en mi despensa, aunque no tenga dinero para comprar, aunque no tenga empleo, ni haya nadie que me respalde financieramente, aunque mis familiares, padres, hermanos, hijos, pareja, me hayan dado la espalda y no me queden amigos a mi alrededor, a pesar de todo esto, yo me contentaré con el Dios que me ha salvado. Dios me llena de fuerzas, me da ánimo y acelera mi paso y me hace caminar por encima de mis circunstancias. Habacuc registra en estos versículos su visión. Él ve a Dios como el Dios glorioso, como el Dios guerrero, como el Dios de su oración. Habacuc habla de la situación que se está viviendo, pero también habla de su confianza en Dios. En el versículo 16 dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Habacuc tenía razones para dudar. Habacuc estaba pasando por una situación muy difícil, que lo hacía, dice él mismo, que lo hacía temblar. Entendemos, cuando dice que le hacía temblar la situación, es que tenía temor. Había razones, muchas razones para dudar. La tierra no producía, la higuera no daba fruto, las vides, el olivo no daban fruto. El ganado no aumentaban. Se acababan las ovejas del redil. No había vacas en los establos. Habacuc no entiende la crisis, no entiende la ausencia de la prosperidad como prueba de falta de fe, ya sea que a nivel colectivo o a nivel individual. Habacuc no entiende. Él no ve esas carencias como falta de fe. Él sigue confiando en Dios. Él sigue creyendo en Dios, aunque había esas carencias. En esta mañana escuché a alguien orar por mí. Y también escuché a alguien que dijo que le había hablado a otro pastor. Después escuché una grabación de ese pastor al que le habían hablado, contando acerca de las muertes de algunos de sus hermanos, de algunos hermanos de su iglesia. Y entonces pensé, qué bueno que el hermano le habló para orar con él y para leer la Biblia. Qué bueno que le habló. Hermanos, en los momentos de prueba, la palabra de Dios es la que nos fortalece. En los momentos de prueba, la palabra de Dios es la que nos da ánimo. Habacuc creía en las promesas de Dios. Las carencias, las circunstancias que estaba viviendo no le provocaban a él falta de fe. Él seguía confiando en Dios. Seguía creyendo en Dios y en sus promesas. Las circunstancias a él no le movían a dudar de Dios. Habacuc no veía la crisis
o no entendía la crisis o la ausencia de prosperidad como una razón para dudar de Dios. Él dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Las carencias, las circunstancias, el peligro no le hacían dudar de Dios. Le quiero decir esto. Le garantizo que aunque usted esté seguro de su salvación, aunque usted esté bajo la bendición de Dios, haciendo la voluntad de Dios, viviendo en el propósito de Dios, habrán en su vida, vendrán momentos en su vida, situaciones donde usted no tiene control. Habrá en su vida situaciones donde usted no va a poder hacer nada más que confiar en Dios. Habacuc veía la crisis. Habacuc tenía temor, pero seguía confiando en Dios. Temblé, dice Habacuc, pero seguía confiando en Dios. En realidad, hermanos, era una situación desesperante. Todo lo que pasaba, era motivo como para desesperarse. Era motivo como para desanimarse. Habacuc habló de las peores consecuencias que podían presentarse a una nación. La pérdida de cosecha, pérdida total de cosecha, la pérdida de ovejas, la pérdida de vacas, todo eso de lo cual dependía la alimentación, de lo cual dependía la situación económica. Las dificultades eran reales. Y Habacuc estaba a punto de hundirse cuando él comenzó su libro. Pero lo que vemos al final es que él seguía firme en su confianza en Dios. En todo el libro, hermanos, de Habacuc vamos a encontrar destrucción, vamos a encontrar violencia, vamos a encontrar lucha, vamos a encontrar conflictos, maldad, pero seguía confiando en Dios. En verdad era una situación desesperante la que estaba viviendo Habacuc. Estaba a punto de hundirse, pero levantó su voz a Dios y su clamor no quedó sin respuesta. Dios respondió. Hermanos, puedo decir que a nosotros Dios nos ha dado muchas satisfacciones. Hemos tenido respuesta favorable a muchas de nuestras oraciones. Favorable, estoy hablando porque nos dio lo que pedíamos. Pero también son favorables las respuestas de Dios, aunque no nos dé lo que nosotros pedimos. Pero ha habido respuesta favorable de nuestro Dios para con nosotros. El Señor no deja sin respuesta nuestras quejas. No deja sin respuesta a nuestras peticiones. Dios da la confianza que necesitamos para salir de los momentos difíciles. Habacuc se estaba hundiendo, pero terminó arriba de la montaña, podemos decir, porque su fe en Dios permaneció firme. No importaron las circunstancias. Dice que decidió alegrarse en Dios. Dice en el verso 18, y me gozaré, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Decidió alegrarse en Dios,
decidió gozarse en el Dios de su salvación. Hermanos, algo que tenemos que hacer nosotros es tomar esa decisión. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos pasando, decidamos gozarnos en nuestro Dios. Que el Señor sea nuestro deleite, que Dios sea nuestro deleite. Decidió gozarse en Dios. Usted y yo no tenemos control de todas las cosas, pero sí podemos tomar la decisión de seguir confiando en Dios. Sí podemos tomar la decisión de gozarnos en nuestro Dios. Fíjense cómo Habacuc considera todas las posibilidades con Dios. Dice que aunque haya todas esas necesidades, dice el verso 18, con todo, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Y dice el 19 al comienzo, Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Jehová es mi fortaleza. Y hermanos, en el libro de los Salmos, el capítulo 46, verso 23, el Salmo 46, verso 1, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios era la fortaleza, era quien le daba las fuerzas a Habacuc. Y el salmista decía, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Esto es Dios el que nos da las fuerzas, es Dios. En la mañana escuchaba a este pastor del que hice referencia hace rato, su voz quebrantada. Dice, estas cosas que han sucedido derritieron mi corazón. Pero Dios da la fortaleza. Dios da las fuerzas para salir adelante. Después de que escuché su mensaje, le hablé. Estuvimos platicando un momento, su voz se quebraba en algunos momentos y estuvimos citando algunos pasajes de la Biblia donde Dios promete ayudarnos, donde Dios promete sostenernos, y eso es lo que nos motiva. En eso descansamos, en eso descansamos. Los peores momentos que pueden ocurrir en nuestra vida, en tu vida, es cuando pones tu mirada en las circunstancias y no las pones en Dios. El salmista, un salmo muy conocido, decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si decidimos quitar la vista de las circunstancias y enfocarla en nuestro Dios, tendremos esa cosa que necesitamos, esa fortaleza, ese ánimo para seguir adelante. Si quitamos nuestra vida de las circunstancias, a veces esta decisión es el primero o el primer paso, pero es el más importante, porque es necesario continuar, es necesario continuar. La presencia de Dios es una realidad, contamos con ella. La presencia de Dios en toda situación que estemos viviendo es una realidad. En el libro de Lamentaciones, el capítulo 2,
versículo 12, el profeta Jeremías en ese libro dice de esta manera: decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Y en el verso 20 dice: mira a Jehová y considera a quién has hecho así. Mira, oh Jehová, y considera a quienes has hecho así. Había sufrimiento. Capítulo 4, versículo 4 dice: la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Verso 9 y verso 10. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Situaciones difíciles. Dice capítulo 5 de Lamentaciones, versos 17 y 18. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por eso se entenebrecieron nuestros ojos, por el monte de Sión que está asolado. Pero luego miren lo que dice el verso 19. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Tu trono de generación en generación. Lo que el profeta está diciendo es que tú reinas Dios, tú reinas, tú tienes el control. Nuestro Dios es soberano, nuestro Dios tiene el poder, nuestro Dios es capaz de que aunque estemos pasando por cualquier situación, por cualquier circunstancia adversa, Él está sentado sobre el trono y todavía tiene la autoridad y todavía tiene el control. El profeta Habacuc se dio cuenta que la paz interna no depende de la prosperidad, no depende de las situaciones que estemos viviendo. Depende de Dios, depende de Dios. Dice el profeta: Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza. Y dijo que se alegraría en Dios, no importando las circunstancias, no importando. Jehová, Dios, es el que nos sostiene y nos lleva a lugares altos. Dios es el que nos sostiene y nos lleva a lugares altos. El Salmo 116, el verso 19, dice: en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. Y dice el versículo 1 de ese salmo: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Y luego, porque Dios le había escuchado, él pudo ir hasta los atrios de la casa de Dios. Pudo ir en medio de Jerusalén para darle gracias a Dios. Hermanos, Dios, nuestro Dios, tiene el control. Nuestro Dios todavía reina. Aunque el profeta podía mirar circunstancias contrarias, sigue confiando en Dios. La fe en el Todopoderoso es lo único que necesitamos para enfrentar las situaciones que vengan a nuestra vida. Las promesas de Dios son reales y van a llegar. Dijo el Señor Jesucristo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Jehová dijo, Jehová hará. Si Él dijo, lo va a hacer. El profeta está diciendo que a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que estaba viendo a su alrededor, ponía su mirada en Dios y se gozaba en Dios. En el Salmo 18, el salmista dice de esta manera, Salmo 18, el verso 33. Salmo 18, 33. Perdón, desde el 31. Porque ¿quién es Dios
sino solo Jehová. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Jehová es mi fortaleza. Aunque haya un caos aparente, Jehová es soberano. No importa las circunstancias que estemos viviendo, Dios tiene el control. Frente a las condiciones contrarias, nosotros podemos seguir confiando en nuestro Dios. Hebreos, el capítulo 11, verso 39. Hebreos 11, 39. Allí ese capítulo habla de los héroes de la fe. Dice el verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y luego, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Dios había hecho promesas, muchos de ellos no la vieron aquí en la tierra, pero ellos permanecieron fieles. Dios ha hecho promesas. ¿Recuerdas algunas de ellas? Espéralas. A su tiempo llegarán. Nuestro Dios es un Dios en quien podemos confiar. Y aunque las circunstancias sean contrarias, hagamos como dijo el profeta Habacuc. Gocémonos, alegrémonos en el Dios de nuestra salvación. Gocémonos, alegrémonos en aquel que nos ha hecho promesas. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y luego, Jehová el Señor es mi fortaleza. Sigamos confiando en Dios, hermanos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, esto es verdad. A veces momentos de temor, pero todavía Dios sigue diciendo, no temas, yo te ayudo. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios te ayuda. Sigue confiando en tu Dios, en nuestro Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos muchas gracias por tus promesas. Dios, las situaciones que estamos viviendo son contrarias a nosotros. Las situaciones que estamos viviendo no son nada agradables. Pero Dios, creemos en tus promesas. Creemos que en algún momento van a verse cumplidas esas promesas. Ayúdanos a creerte, a confiar en ti, a descansar en ti. Te necesitamos, Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.